Y el día de hoy la pregunta es, ¿cómo puedo reconocer la voz de Dios en mi vida? ¿Cómo puedes reconocer la voz de Dios en tu vida? Oye, sería buenísimo de que cuando nosotros tuviéramos una decisión que tomar importante, nosotros pudiéramos decir, Señor, necesito tu dirección, necesito tu sabiduría, dime. Y de repente el Señor te dice, esto es lo que tienes que hacer, pam, pam, pam. Y pues sería buenísimo, ¿verdad que sí? Pero usualmente nosotros no recibimos eso de esa forma. A veces nosotros sentimos que es muy difícil de que cuando hablamos y le pedimos a Dios que conteste lo que le pedimos, como que toma mucho tiempo o no toma tiempo, o no sabemos si nos está hablando, o si nos habla no estamos seguros si es Él o no. Así que le voy a decir algo, aunque tal vez pueda ser un poquito frustrante, la realidad de que Dios sí puede hablarnos. Dios nos habla más frecuente de lo que nosotros nos damos cuenta. Y ahí está la clave, nos damos cuenta. Dios nos habla más frecuente de lo que nosotros nos damos cuenta. Así que si somos sinceros, muchas veces nos sentimos que es difícil escuchar lo que Dios quiere decirnos, la dirección. Y el día de hoy yo creo que vamos a poder contestar esta pregunta y yo espero que después que nosotros hablemos de esto podamos tener un poquito más de claridad acerca de qué tenemos que hacer cuando queramos dirección, queramos escuchar la palabra de Dios. Porque Dios nos ha dicho en su palabra, Jesús nos ha dicho en su palabra que sí podemos escucharle, Él puede hablar a nosotros. Imagínense, Dios que dio todo por nosotros, que envió a su Hijo para morir por nosotros, que quiere tener comunión con nosotros, ¿no cree que va a querer también hablar con nosotros? Por supuesto que sí, claro que sí. Entonces, si sabemos que Dios dio todo por nosotros y quiere tener comunión con nosotros, tiene que haber algo que está fuera de sincronización, que nosotros no podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y no es Dios. ¿Han oído eso de no soy yo, eres tú? It's not you, it's me. ¿Han oído eso? Bueno, en este caso pasa lo mismo. No es el Señor, somos nosotros. Así que vamos a estar hablando hoy. Yo quiero que contestemos esta pregunta y quiero que mantengamos dos verdades bien claras en este día. Así que quiero que mientras estamos hablando de estas preguntas y respondiendo, entendamos y mantengamos estas dos verdades en mente. La primera es que Dios sí quiere hablarnos. Nos ama demasiado como para no hacerlo. Dios sí quiere hablarnos, pero también la segunda verdad que quiero que tengan en mente es que no todo lo que Dios dice nos va a gustar. No todo lo que Dios nos dice va a ser de nuestro agrado, pero va a ser lo que nosotros necesitamos. Y yo espero que usted tenga eso claro en su mente, porque durante su caminar cristiano se va a ver en situaciones donde usted le va a pedir al Señor dirección, sabiduría, y el Señor te dice, es eso lo que quiero que haga. Ay, Señor, pero eso no es lo que yo quiero hacer. Y tenemos que entonces encontrarnos en la decisión si queremos obedecer o si no vamos a obedecer. ¿Están conmigo? Amén. ¿Estamos listos? Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 10, versículo 22. Juan 10, 22. Saque su Biblia, saque su teléfono. Vamos a entrar a la palabra del Señor en este momento. Dice así, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Jesús respondió, ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. ¿No son de quién? De mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Amén. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu amor y bondad y misericordia y el privilegio que es de poder estar aquí en tu casa para adorarte y exaltarte, Señor, y para recibir lo que tú quieres decirnos, Señor. Abrimos nuestros corazones a tu palabra, lo que tú quieres decirnos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos abrir nuestros corazones para recibir, escuchar y hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Así que queremos ser sensibles hoy. Yo te pido, Dios, que hables a través de mí. Toma mi mente, mi corazón, mis palabras y dirígelas tú, Espíritu Santo, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero comenzar diciendo una declaración que tal vez ustedes digan, pero eso es obvio. Pero es más profundo de lo que suena. Y la declaración es que toda relación comienza con una conversación. Toda relación comienza con una conversación. Piénselo usted por un momentito. Cuando usted se enamoró,
Usted habló con su esposa, ¿verdad que sí? Los que andan medio enamorados por ahí tuvieron que comunicar, ¿verdad que sí? ¿No? ¿No hablaron? Fue así de repente como, hey, tú me gustas, yo también, vámonos. ¡Boom! No fue así, ¿verdad? Hubo una conversación. ¿Sí? ¿Eso fue lo que pasó con ustedes? Bueno, yo pasé trabajo. Yo sí tuve que enviar mensajes, hacer llamadas, tuve que viajar. Después le hago el cuento, pero al fin de la hora ella vio todo esto y no pudo negarse. Y ella dijo, ok, tiene que ser el hombre. Y fui el hombre de su vida, hasta aquí estoy. Pero toda persona, toda relación comienza con conversación. Y nuestra relación con el Señor no es diferente a eso. Eso pasa con todas las relaciones. Y la mejor forma de nosotros entender cómo Dios nos habla a nosotros es a través de la conversación. Nosotros le llamamos a esa conversación oración. Y le voy a decir algo, mientras más estamos en esa conversación y esa relación, más fácil, más afinamos nuestro oído a la voz de Dios. Miren, una persona que usted conoce bien puede estar en un grupo de personas y habla o dice algo y usted la identifica. Yo he hecho este ejemplo en otras ocasiones. Yo he estado en un lugar donde yo oigo la voz de mi mamá y yo sé que está ahí porque yo sé que es la voz de mi mamá. La conozco, especialmente si me dice el nombre completo y no suena con un tono muy agradable. Yo sé que algo está pasando, pero defino bien la voz. Entonces, no es muy diferente la relación nuestra con Dios, porque la razón por la que yo puedo escuchar a mi mamá, cómo me habla, y entender su voz y afinarla y poder verla o oírla, mejor dicho, en un grupo de personas o de ruido, es porque he tenido tiempo con ella, he tenido relación con ella, he tenido no solamente amistad, tengo esa cercanía con ella. ¿Estoy aquí? ¿Me entienden? Entonces, eso mismito sucede con Dios. Cuando tenemos esa relación con Dios, la voz de Dios se nos hace familiar. La voz de Dios se nos hace más fácil porque estamos acostumbrados a escuchar cómo nos habla. Y Dios habla de diferentes formas. Y lo puede hacer diferente para todos nosotros. Pero nuestro trabajo es aprender a afinar nuestro oído a lo que Dios quiere decir. Entonces, si la pregunta para nosotros el día de hoy es cómo podemos reconocer la voz de Dios para nuestra vida, yo quiero que tengamos esto en mente. Escuchar la voz de Dios no es tan difícil como algunas personas lo tienen en mente o piensan. Muchas de las personas escuchan lo que Dios está diciendo, pero ellos no la pueden reconocer como que es Él. A veces Dios sí nos está hablando, pero estamos inseguros si es Dios. ¿No le ha pasado eso en algún momento? Decimos, Señor, ¿será que eres tú que me estás diciendo que haga tal cosa? ¿Será que eres tú? No estoy seguro. Y a veces eso sucede por la falta de relación y seguridad y de prueba que hemos tenido de cómo el Señor nos habla a nosotros. Así que yo quiero que usted se quede conmigo mientras contestamos esta pregunta. Y quiero compartir unos 5 principios rápidamente que nos va a ayudar a nosotros a entender cómo Dios nos habla y a ser un poquito más sensibles a su voz. Y el primer principio es algo muy normal, natural, pero al mismo tiempo que no practicamos con la frecuencia que debería ser, y es comunión. Tenemos que tener comunión. Si está tomando nota, sería bueno que lo hiciera porque esto le va a ayudar a usted en su tiempo devocional a recordar lo que tiene que hacer para que afine otra vez o afine su corazón a escuchar lo que Dios quiere decir. Entonces, la primera es comunión. Si queremos reconocer la voz de Dios cuando nos hable, tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Estás hablando con Él periódicamente, una vez a la semana, solamente cuando vas a comer? ¿Ese es cuando tú oras? Cuando tienes que presentarle al Señor la comida, si la hizo tu esposo, tienes que pedirle al Señor que transforme todo lo que hizo ahí, ¿verdad? O si algo que tiene mucha grasa, le pedimos al Señor que transforme toda esa grasa en proteínas y en vitaminas y todo, ¿verdad? ¿Será que ese es el único momento de oración que tenemos o estamos intencionalmente tomando un momento para conocer al Dios que quiere conocernos? Porque nosotros estamos tal vez muy acostumbrados al ruido, a todo lo que pasa a nuestro alrededor y no definimos muy bien cómo Dios nos habla porque estamos distraídos y no estamos siendo habituales ni estamos siendo comprometidos con tener una relación cercana con nuestro Dios para poder escuchar cómo nos habla. ¿Estamos aquí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? Dios puede hablarte a través de sueños, puede hablarte a través de palabras proféticas, puede hablarte en una conversación a través de un amigo, puede hacerlo también, pero sin comunión con Él no vas a identificar que Dios te está hablando.
Sin comunión con Él no vas a poder diferir si es su voz o si son emociones de alguien más o fue la pizza que te comiste anoche que te hizo algo y soñaste algo diferente. No vas a poder diferir la diferencia, obviamente, si no estás en comunión con Dios. Entonces, para hacer esa comunión, creo que muchos de nosotros sabemos que tenemos que hacer un hábito de oración. Lo que hace claro cuando Dios es quien nos está hablando es esa relación que tenemos con Él, esa frecuencia. Y esa frecuencia se da por medio de la oración, por medio de la comunicación, por medio de esa comunión que vamos a tener. Los que son parte del rebaño de Dios, como lo leímos hace rato, parte del rebaño de Jesús, escuchan su voz y ¿qué pasa? Obedecen, lo siguen. Jesús mismo lo dijo, pero ustedes, a los judíos le dijo, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Los judíos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no podían entender el mensaje que había llegado de salvación para ellos. Así que ellos estaban inseguros. Pero aquellos que sí escuchan la voz de nuestro Padre Celestial, aquellos que sí entendieron el mensaje y la profecía que se le había anunciado de que vendría un Salvador, ellos dijeron, este tiene que ser el Salvador del mundo. A este yo sí le sigo. Amén. Y nosotros le seguimos al mismo Dios. Amén. Nosotros le seguimos a ese Señor Todopoderoso. Entonces, para escuchar la voz de Dios debemos pertenecer a Dios. Jesús lo dijo en el versículo 27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco y ellas me siguen. Escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si no has creado un hábito intencional de comunión y oración, entonces va a estar muy difícil que pueda estar claro para ti cuando Dios te está hablando. No sabemos, parece, lo importante que es la oración, porque es el arma más importante de un cristiano, es lo más necesario para un cristiano mantenerse en pie y al mismo tiempo es lo que más nos cuesta porque a la carne no le gusta orar. A la carne le gusta dormir, no le gusta levantarse en la madrugada, tener que orar, no le gusta orar varias veces durante el día o mantenerse en comunión, no le gusta. La carne no quiere hacer eso, pero es donde nosotros llevamos entonces nuestra carne a decir, yo necesito tener esa relación con mi Padre. ¿Estamos aquí? ¿Estamos claros hasta ahora? Entonces, el hábito de oración va a fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Te hace más sensible a su voz, te hace más sensible a la forma en la que Él te quiere hablar y te hace más propenso a obedecer. Porque una cosa es escuchar la voz de Dios y la otra es obedecer. Una cosa es escuchar su voz y la otra es obedecer. En mi país, ahí es que la mula botó a Genaro. Ahí es cuando muchos de nosotros nos desconectamos porque no escuchamos lo que queremos que el Señor nos diga. Señor, yo quiero que tú me des sabiduría para tomar esta decisión. Y el Señor te dice, no, todavía no, espera. Y Señor, pero yo no quiero esperar. Yo creo que ahora que lo puedo hacer, ahora está la oportunidad, todo se está alineando, las estrellas se alinearon, todo está en su condición, lo debo hacer ahora. Y el Señor te dice, todavía no. Pero yo quiero, Señor, pero todavía no. Pero Señor, es que tú no ves que está pasando. Sí, pero todavía no. Entonces ahí vamos nosotros. Ok, yo lo voy a hacer porque yo sé mejor. Y metemos la pata. Y pagamos las consecuencias. Y tiene que el Señor rescatar esa oveja que se metió en ese hoyo, que muchas veces somos nosotros. Porque nosotros a veces sí aprendemos a escuchar su voz, pero no nos gusta obedecer. Y más adelante lo vamos a ver, esto se lo voy a mencionar otra vez con Samuel y el profeta Elí. Pero yo quiero que entendamos de que nosotros tenemos la decisión si queremos obedecer o no a Dios. El Señor no nos obliga, pero lo que sí quiere es tener comunión con nosotros. Él quiere tener relación con nosotros porque somos su creación, somos su tesoro más preciado. Él lo ha dado todo por nosotros y aún así Él quiere tener esa comunión con nosotros. Pero nosotros a veces nos involucramos en tanto y nos llenamos de tanto ruido que no podemos definir su voz en medio de todo. Así que lo primero que yo quiero que entendamos, el primer principio es que tenemos que tener comunión con Dios. Amén. Lo segundo que debemos tener es discernimiento. Discernimiento. ¿Será que es Dios que me está hablando? ¿O será, no sé, como dije, la pizza que me comí anoche? ¿O será mis sentimientos, mis emociones? Para tener claro que es Dios el que está hablando, necesitamos aprender a escuchar con discernimiento. Discernimiento es esa capacidad de juzgar qué es una cosa y qué es la otra. Y si lo ponemos en este contexto bíblico, entonces sería el aprender a escuchar a Dios y diferenciarlo de nuestros impulsos y de nuestros propios motivos. Porque a veces nosotros decimos, ¿será que es Dios o no? Y muchas veces nosotros lo llevamos, lo que oímos, a nuestras emociones y motivos. Y nuestras emociones son muy peligrosas.
Nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestro corazón. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es Dios que nos habla? ¿O serán que son nuestros pensamientos y nuestros deseos carnales que nos están llevando a pensar o a ver si esta decisión es la que tenemos que tomar? ¿O son distracciones o el mismo enemigo, el mismo diablo está creando un ambiente para que nosotros tomemos una decisión? ¿O es Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos discernir cuando Dios está hablando a nuestras vidas? ¿Cómo sabemos si es Él o no? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo les conozco y ellas me siguen. Juan 10, versículo 2, un poquito antes de lo que leímos, dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y oigan muy bien lo que está pasando acá. Dice, el portero es otra persona, le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. ¿Por qué sucedió eso? Quiero que veamos cómo cada uno de estos principios van edificando el uno tras el otro. Porque al tú tener comunión con el Señor, que fue nuestro primer principio, ¿verdad? Entonces comenzamos a aprender a discernir si es Dios que nos está hablando o no. Jesús es ese buen pastor y si nosotros somos sus ovejas, podemos aprender a reconocer su voz, a escuchar su voz. Y una de las herramientas más especiales y mejores que podemos utilizar para pesar si es Dios que nos está hablando o no, son las Escrituras. Porque Dios nunca va a contradecir su palabra. Y hoy hay mucha gente que dice Dios me dijo. Muchas veces son las emociones. Y si lo que sea que esa persona está diciendo contradice lo que dice las Escrituras, no fue Dios que habló. Y nosotros como cristianos tenemos que tener esa sabiduría. Por eso tenemos que estar leyendo la palabra, porque si se levanta alguien por ahí y dice, no, que Dios me dijo tal y tal cosa, y vemos que las Escrituras dice todo lo contrario, podemos decir con claridad y con seguridad, eso no lo dijo Dios. Dios no se va a interrumpir y Dios al mismo tiempo no va a contradecirse. Así que las Escrituras es la mejor herramienta, una de las mejores herramientas para pesar si es Dios que está hablando o no. Ella no se contradice. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si hay algo que nos ayuda a discernir la voz de Dios, son las Escrituras. Dios no se va a contradecir. Vivimos en un tiempo donde muchas personas van a querer decir que Dios me dijo. Y muchas veces sí es Dios que dice. Muchas veces Dios sí utiliza a personas para hablar. Yo no dudo eso. Yo creo en la profecía. Creo que Dios habla y utiliza a las personas y nos habla a nosotros. Pero si tus pensamientos o los pensamientos de otra persona no van de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, yo no te voy a creer. No te voy a creer porque Dios no se va a contradecir. El Espíritu Santo, quien es que inspira la palabra, no va a decir una cosa y después va a decir otra. Él se mantiene siempre igual porque Él conoce el final desde el principio. Él sabe todas las cosas. Así que Dios nunca nos va a guiar a lo contrario que Él ya ha enseñado en su palabra. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aprendiendo algo? Yo espero que sí. Entonces, la forma principal de reconocer su voz es entendiendo que su palabra no se va a contradecir. Es familiarizarse con Él, pasar tiempo con el Señor y también entender y leer su palabra, confirmando que el Señor nos está hablando a través de las Escrituras también. Otra manera es considerando el fruto. O sea, si el Señor te habla y tú procedes en algo que tú pensaste y te das cuenta de que no fue lo que pasó, te das cuenta de que tal vez esa emoción o esa forma de que tú pensaste que te habló no fue Dios. Lamentablemente de esa forma usualmente uno ya da el palo, como dicen, ya uno metió la pata, pero uno comienza a decir, bueno, ¿estos fueron mis emociones o eso habrá sido entonces sí realmente que Dios? Entonces cuando tú compruebas el fruto te das cuenta de que no fue Dios necesariamente que te habló. De la forma que Dios hable, nunca va a contradecir su carácter ni quién es. Si Dios habla por sueño, si Dios habla de una forma audible o un mensaje a través de alguna persona, algún pensamiento, debe ser examinado siempre por la palabra de Dios. Y las emociones pueden confundirnos. Nosotros podemos sentirnos muy emocionales. Nosotros los seres hispanos, humanos, tendemos a ser un poquito emocionales.
Pero Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No podemos confiar en nuestro corazón. Pero esos son nuestros propios pensamientos y deseos. Y cuando son propios, debemos filtrarlos por las palabras del Señor. Y le voy a decir algo, lo mencionaré tal vez en un momento más adelante. Dios puede hablarte y cuando te habla, puede hacerlo como decimos nosotros, nos habló al corazón. Y usualmente son pensamientos que sabemos que no vienen de nosotros. A mí me ha pasado, he tenido ocasiones donde yo sé que el Señor me está hablando o me reprende por algo y yo sé que no es algo que yo de repente me inventé o sentí o pensé, y voy a la palabra y la palabra lo comprueba. Y eso es tan bueno, tan bonito, porque el Señor muestra que todavía me ama y me quiere. Pero yo tengo también que estar dispuesto a querer escuchar, aun si sea la reprensión, aun si sea lo que yo no quiero oír. Y en otro momento le podría hacer el testimonio, pero recientemente, por decisiones que yo quería tomar, le pedí al Señor que por favor me dirigiera y me hizo saber que no era lo que yo quería. Y sinceramente, como ser humano se lo digo, aunque sea el pastor, a mí me incomodó un poco. Yo no quería, pero sí quería hacer la voluntad de Dios. Así que yo solté y estoy mirando lo que Dios hace. Y así mismo es. Es mejor su forma. Es mejor su forma. Porque Él sabe más. Después lo que podemos hacer es reírnos y decir, Señor. Decir que tú lo sabías, obviamente sabemos que tú lo sabías. Y así pasa muchas veces. Siempre pesemos nuestros pensamientos, las palabras de otra persona, nuestros sueños a través de su palabra. Porque muchas veces nuestras emociones pueden traicionarnos. Entonces, el Espíritu Santo nunca nos dirá algo que contradiga lo que Él ya ha escrito o establecido en su palabra. Pero para saber lo que nos dice hay que estar dispuestos a escuchar. Y eso me lleva a la tercera razón, que es el tercer principio, que es tener un corazón dispuesto a escuchar. Tener un corazón dispuesto a escuchar. Y creo que de la mano de eso va no solamente escuchar, sino también obedecer. La capacidad de reconocer su voz. Tener esa capacidad. Y esa capacidad solamente funciona cuando tenemos esa amistad que podemos mantener con Él. Otra vez le digo, estos puntos van edificándose uno tras el otro. El primero, ¿cuál fue? Comunión, muy bien. El segundo, ¿cuál fue? Muy bien, y ahora entonces tener un corazón dispuesto a escuchar. La capacidad de reconocer la voz de Dios surge de la amistad que mantenemos con Él mediante la oración y la capacidad de escuchar en silencio. A veces nosotros hacemos la oración una conversación direccional, o sea, de una sola vía. Y empezamos. Nos ha pasado a todos, así que no se crean más santos que el Papa, por favor. Señor Jesús, yo te doy gracias por este día. Y comenzamos a orar y tenemos, en el nombre de Jesús, amén. Nos paramos y nos vamos. Y yo me imagino a Dios como, yo quería decirte algo, pero te fuiste. El Señor está dispuesto a hablarnos, pero muchas veces nosotros no nos callamos y escuchamos en silencio. Es a través de la práctica y la experiencia que nosotros nos familiarizamos con la voz de Dios. Aprendemos a reconocerla como reconocemos la voz de alguien que conocemos cuando nos llama por teléfono. Puede llamar un número raro y levantamos y sabemos de una vez, es tal persona. ¿Cómo estás? De una vez hablamos. Sabemos que es esa persona. Dios puede hablarnos de varias formas, pero la forma para nosotros saber que es Él depende de esa comunión, de esa familiaridad que tenemos con Él y de estar dispuesto a escuchar también. Dios lo hará de la forma que Él quiera hacerlo, pero recibirlo y discernirlo depende de ti y de mí, porque Él está dispuesto a hablarnos. ¿Estamos aquí? Entonces, si queremos que Dios nos hable de algo específico, que como le digo, Dios quiere hablarnos, creo que Él nos habla más de lo que nosotros pensamos, pero a veces tenemos cosas específicas por las que queremos que Dios nos hable. Entonces le decimos, Señor, háblanos acerca de esto mismo. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos también a callar, cállate un ratito y escucha lo que Dios quiere decir. Y en un momento más adelante quiero que entendamos y aprendamos cómo podemos hacer eso. Entonces, si queremos que Dios nos hable de algo específico, debemos empezar pidiéndole que lo haga. Señor, háblame acerca de esto. Señor, tengo que tomar esta decisión de mudanza, tengo que tomar esta decisión de comprar un vehículo, tengo que tomar esta decisión de viajar. Señor, yo necesito tu dirección, tu sabiduría, porque yo no lo sé todo, pero tú sí. Y comenzamos a pedirle al Señor que nos hable. Pero como le dije que se acordara de la segunda verdad, acuérdese que no todo lo que Él nos diga va a ser de nuestro agrado. Así que estemos preparados y dispuestos para que si Él dice que no, nosotros obedezcamos.
Sepamos que no todo lo que Él nos diga nos va a gustar, pero de esa forma, la forma de Él va a ser mejor. Es mejor. Aunque a usted le parezca que usted tiene el plan listo y preparado y usted cree que debe ser así, si el Señor dice no, es no. Y es mejor obedecer a Dios antes que pagar las consecuencias. Yo creo que Dios quiere que aprendamos por obediencia, no por consecuencias. Y a veces nosotros usualmente aprendemos por consecuencias por cabezaduras que somos, porque no nos detenemos para escuchar lo que Dios quiere. En el Antiguo Testamento está la historia de Samuel, cuando Samuel por primera vez escuchó la voz del Señor. Para los que no se acuerdan de Samuel, su mamá Ana no podía tener hijos. Entonces, una de las veces que visitaron el templo, ella estaba intercediendo y pidiéndole al Señor y le pidió con fe para que el Señor le diera un hijo. Y le hizo una promesa al Señor. Le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti, te lo doy a ti para que Él te sirva toda su vida. Y el Señor se toma en serio las promesas. Entonces el Señor le dijo, ok, y le da un hijo. Entonces, cuando el niño ya tuvo edad para ir al templo, ella lo llevó, le dijo al profeta al sacerdote Elí, mira, aquí está el niño que yo le pedí al Señor, él va a servir contigo acá. Jovencito todavía, pequeño, y él comenzó a servir ahí. Él estaba participando en los rituales, en las ceremonias que hacían en el templo. Pero un día, está durmiendo Samuel, y de repente escucha Samuel. No sé si fue así que sonó, pero me imagino Samuel. Y Samuel se levanta y va rápido a donde Elí, que estaba durmiendo. Le dice, hey, aquí estoy, ¿me llamaste? Y Elí dice, no, mijo, yo no te he llamado. Vete otra vez a tu cama. Y bueno, va Samuel y se acuesta otra vez. Y vuelve a escuchar Samuel, Samuel. Y él se para otra vez y dice, Elí, sé que me llamó. Yo estoy seguro que me llamó. Yo lo oí, que necesita algo. No, vete otra vez. Y eso pasó 3 veces. A la tercera vez, Elí se dio cuenta, y quiero que me sigan acá, Elí se dio cuenta de que lo que él estaba oyendo era Dios. Y él le dijo, mira, si escuchas otra vez eso, dile, habla Señor, que tu siervo oye. Léalo conmigo, 1 Samuel capítulo 3, versículo 8. 1 Samuel capítulo 3, versículo 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y volvió a suceder. Y entonces en ese momento él dijo algo que tal vez todos deberíamos decir cuando le pedimos al Señor, Señor, habla nuestra vida. Entonces digamos, Señor, habla, que tu siervo oye. Tenemos que crear ese ambiente, no porque Dios no pueda hablarnos, porque nosotros necesitamos ponernos en esa disposición para escuchar, porque a veces estamos demasiado distraídos. Entonces decimos, Señor, habla, que tu siervo oye, como lo dijo Samuel. Y yo creo que podemos ver algo aquí muy interesante. Podemos darnos cuenta de algo. Samuel estaba de pequeño ahí. Él estaba participando en todos los rituales y todo lo que tenían de costumbre, pero todavía él no oía, no discernía la palabra de Dios, no discernía la voz de Dios. En el versículo 7 de lo que leímos dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él no discernía todavía que era Dios que le hablaba, pero Elí sí sabía de eso. Oye, ¿por qué Dios entonces no le habló a Elí directamente? Bueno, vamos a ver qué podemos pensar de lo que está pasando aquí. Creo que hubo un problema de disposición, de corazón y de comunión con Dios. Porque en este momento nosotros nos damos cuenta de que Dios sí puede hablar, pero utilizó a Samuel para hablarle a Elí. Y para los que se acuerdan de esta historia, tal vez sepan de que el mensaje que le fue dado al sacerdote Elí no fue un mensaje muy agradable. Era tan difícil el mensaje que Samuel no quería decirle lo que el Señor le había dicho que le dijera a Elí. Pero Elí lo presionó y le dijo, dime lo que Dios te dijo porque es necesario que yo lo escuche. Entonces, ya el Señor le había dado una advertencia. En el capítulo anterior, el Señor le da una advertencia a través de otra persona a Elí de que sus hijos están profanando los sacrificios, están comportándose malísimo, esos hijos de pastores. ¿Sabes? Yo soy hijo de pastor, para que no pienses de que... Y comienzan estos hijos del sacerdote estaban haciendo lo que le daba la gana y estaban pecando y haciendo un reguero de cosas y Elí no estaba corrigiendo a sus hijos. El Señor le dio una advertencia a través de otra persona antes de esta advertencia y Elí, ¿sabe lo que hizo? No hizo nada. Ya él sabía. Y miren algo, ya Elí se había desconectado tanto de Dios que Dios al sacerdote le estaba teniendo que hablar a través de alguien.
Le dio la advertencia. Y la segunda vez tuvo que hablarle a través del niño porque todavía él no estaba obedeciendo al llamado. Entonces, sabemos que este mensaje que le dio Samuel no fue ya una advertencia, fue una sentencia, un ultimátum, como dicen por ahí, de que todo se iba a acabar porque él estaba dejando que sus hijos hicieran lo que le da la gana y él no estaba corrigiendo a sus hijos. Él, sabiendo todo lo que hacían, no hacía nada al respecto. Entonces, quiero que vayamos un poquito más profundo y veamos dos cosas. Dios le habla a Samuel. Dios empezó a entrenar a Samuel en cómo era su voz. Ya Elí tenía una idea porque Dios le había hablado a Elí en otras ocasiones, pero él había perdido esa comunión con él. Y ahora entonces Samuel se dispuso a escuchar cuando dijo, habla Señor, que tu siervo oye. Y entonces del otro lado vemos a Elí. Dios le habla a Elí a través de Samuel. Y al parecer Elí se había alejado tanto de Dios que había perdido discernimiento de él. Pero no solamente eso, había perdido el deseo de obedecer a Dios. Porque no era lo que él quería escuchar. Y era lo que ya le habían advertido, sí, pero aún así él no quiso obedecer. Y por eso él tuvo que sufrir lo que Dios ya le había dado que iba a suceder. Ya Dios le había dado la advertencia. Así que no todo lo que Dios nos diga a nosotros nos va a gustar, pero sí va a ser lo que es necesario. Escuchar la respuesta a algo específico va a requerir algo más, que sería el punto o sería lo que es nuestro principio número 4, que es tener paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Bueno, yo no. Yo levanté la mano para ver quién la levantaba, pero yo no soy paciente. Y eso es algo que el Señor nos ayuda a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es paciente en mí, lo voy a poner así. Yo naturalmente no soy paciente, pero el Espíritu Santo en mí me da una paciencia. Y esperar muchas veces la respuesta es lo que lo hace tan difícil, porque nosotros sabemos que Dios lo puede hacer. Sabemos que Dios tiene el poder de hacer las cosas. Y nosotros le decimos, Señor, yo tengo fe, yo sé que puedes hacerlo, pero aún no vemos la respuesta. No vemos que Dios habla. A veces Dios no habla de inmediato, a veces sí habla de inmediato. A veces Dios se toma su tiempo y a veces se guarda silencio. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios de lo que quiere hacer? Nadie. No somos nada. Pero lo que sí sabemos es que Él sabe mejor, que sus tiempos son perfectos. Él siempre llega a tiempo, como lo cantábamos. Ni un momento más, ni un momento menos. Él llega justamente cuando es necesario. Yo quiero que tú te acuerdes de eso, porque yo no sé lo que sea que tú estás pasando en este momento, las decisiones que tienes que tomar, la situación que estás viviendo, pero yo quiero que sepas que Dios no se ha descuidado de ti, ni creas que el silencio de Dios significa que Él no está mirándote ni mirando tu situación. Lo que quiero que entiendas es que Él, si se está tomando el tiempo que Él necesita tomarte, muchas veces es para moldear nuestro carácter, para que nosotros aprendamos a ser dirigidos por Él, no por nosotros mismos, porque nosotros no sabemos nada. Él utiliza estos momentos tal vez de silencio o lo que parece para nosotros tardar, que Él lo utiliza para formar nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe y para poner cosas muchas veces en su lugar, cosas que están fuera de lugar en nuestra vida. Salmo 37 dice lo siguiente, en el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Y esto a nosotros nos ayuda a entender de que aunque pasemos dificultades y le pidamos al Señor, y tal vez los hombres, la gente nos haga maldad y le pidamos al Señor que haga algo, dice aquí, guardemos silencio ante Jehová y esperemos en Él. Que no nos alteremos por el motivo de las personas que prosperan y no escuchamos, no vemos la respuesta todavía. Mantengámonos callados, atentos y escuchemos. Y quiero que recordemos esa palabra, mantengámonos en silencio. Porque eso de mantenernos en silencio es el siguiente principio que quiero que entendamos. Algo que a mí me ha ayudado es guardar silencio. Funciona conmigo, gracias a Dios. Y de la forma, te lo voy a decir de la forma más sincera, porque es como yo he recibido, como el Señor ha hablado a mi vida. En ocasiones que me levanto en la mañana y yo me pongo a orar y hablo con el Señor, siempre con mi café en la mano, me tomo mi café con el Señor. Después de orar, adorar al Señor un momento, solamente me callo y espero que el Señor hable a mi vida. Y yo no le puedo decir cuántas veces el Señor me dice algo al corazón. Y yo sé que es el Señor, porque yo sé que no son pensamientos, ni corazonadas, ni direcciones que vienen de mí mismo. Y lo maravilloso es que la palabra del Señor lo comprueba. Hay cosas que yo ni siquiera tengo que ir a la palabra de Dios para decir, yo sé que el Señor no quiere que yo haga esto. O que el Señor me está dirigiendo. Y yo le pido al Señor, Señor, dame sabiduría. Muchas veces sabiduría para ayudar a otros, para aconsejar, especialmente con la posición que el Señor nos ha permitido tener.
El Señor nos da sabiduría y nos da dirección. Entonces, cuando nos da esa sabiduría y dirección, yo sé que no es por mi capacidad, sino que es por su Espíritu Santo. Pero eso se da porque hay que callarnos. Y yo sabía antes hablar mucho y orar mucho y no callar. Y por eso no escuchaba la voz del Señor. Así que una de las cosas que te ayuda a ti a entender cómo Dios habla a tu vida es dándole esa oportunidad para que hable a tu vida. Solamente tengo un momento de silencio con el Señor meditando, adora al Señor, habla con el Señor, entra en su presencia, ponte en esa sincronía con el Espíritu Santo, quítate de las distracciones, de lo que sea que pueda haber a tu alrededor y guarda silencio. Él puede hablarte de diferentes formas. En ocasiones a mí me pasó, y yo sé que no fue porque me quedé dormido nada más, sino porque el Señor me dio el sueño, pero en un momento que le estaba pidiendo al Señor, yo me quedé dormido, como a muchos de nosotros nos pasa a veces, ¿verdad? Empezamos, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Y se va. Y al otro día, en el nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? No, pero este momento era en la tarde, así que ese sueño me llegó por la tarde. Pero fue algo que le pedí al Señor dirección en una decisión muy importante que tenía que tomar. Y así fue, el Señor me permitió, bueno, me dio sueño, me dormí y el Señor me habló a través del sueño. Y fue tan claro que la decisión que yo tenía que tomar, que aunque no era lo que yo quería hacer, era lo que tenía que hacer. Y yo pude ver la bendición que fue obedecer al Señor, que la forma de Él es mejor. Y yo no le digo que soy perfecto, no le digo que yo no cometo errores ni nada por el estilo. Sí lo hago, pero el Señor me ayuda, me levanta, me perdona y me hace ver que me ama tanto que quiere mantenerse en comunión conmigo, mantenerse en comunicación conmigo. Entonces, tratemos de silenciar las distracciones en nuestra mente y meditemos en su palabra y mantengamos el silencio. Ya para terminar, quiero que entendamos algo, que la seguridad de pertenecer a Él es tanto el fundamento y la motivación para aprender a escuchar su voz. Es demasiada. Lo que es la seguridad de que le pertenecemos, de que somos sus ovejas y que Él es nuestro pastor, cuando tenemos esa fe y esa seguridad, es lo que se forma el fundamento, lo que forma el fundamento para que nosotros podamos escuchar su voz. Dios no está lejano a su creación. En comparación a otros dioses creados por seres humanos, que lo podemos ver en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que una de las cosas que sorprendía a la gente en el Nuevo Testamento, es de que cómo es este Dios tan grande y poderoso, viene y quiere compartir con su creación. Es el único Dios que hace eso, que nos ama tanto que lo dio todo por nosotros, por su creación. Y Él quiere tener esa comunión con nosotros. Él no está lejano a su creación. Entonces, para responder a esta pregunta, creo que si lo sumo a una sola palabra, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer para discernir, escuchar, entender la voz de Dios en mi vida? Es relación. Tener una verdadera relación con Dios. Tener un verdadero tiempo con Dios. No esporádicamente, no cuando yo me sienta, muchas veces, aun cuando no nos sintamos con el deseo de orar y buscar, muchas veces cuando más necesitamos estar ahí, pedirle al Señor sabiduría, dirección, que necesitamos de Él, de su presencia, de su paz. Y callamos. Y vamos a aprender entonces a escuchar su voz.